Sinaloa y otras 5 personas ha hecho saltar las alarmas en varios estados de la costa del Pacífico mexicano. Los gobernadores de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se han mostrado preocupados ante una posibilidad del recrudecimiento de la violencia por las disputas entre los sinaloenses y sus rivales del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los expertos en seguridad, sin embargo, no descartan que el rapto sea producto de las tensiones que se viven al interior de la estructura criminal encabezada por el Chapo ante su máxima extradición a Estados Unidos. Con muchas historias del narco mexicano, la relación entre el cártel de Sinaloa y sus hoy enemigos de Jalisco pasa por amistad, traición y muerte. Así que bueno, este tema lo vamos a estar analizando de inmediato con nuestro analista, experto en seguridad, analista internacional, Antonio Barrios, que ya está con nosotros acá en RTN Revista. Y vamos a buscar la posibilidad de contactar a Yajaira Gálvez, analista mexicana en temas de seguridad también, y quien es profesora de la UNAM. Bueno, y nos vamos de inmediato, Antonio, bienvenido, buenos días. Estamos viviendo México vive una situación de violencia por tres francos, digámoslo así, que uno lo ha visto noticiosamente. Uno, las mujeres de Ciudad Juárez que siguen siendo asesinadas, la violencia que se generó a raíz del crimen y asesinato hacia los jóvenes de Ayotzinapa, y también ahora recientemente los enfrentamientos constantes de los carteles de narcotráfico. Antonio, sé que tenías la palabra, pero creo que ya tenemos en vivo ahora sí a Yadira Gálvez. Ella es analista mexicana en temas de seguridad. Hacemos contacto con ella vía Skype. Buenos días, Yadira Gálvez, gracias por acompañarnos en RTN Revista. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de la situación de violencia que vive México? Sé que son muchísimas aristas las que hay que analizar, pero si pudieras hacernos un pequeño resumen. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y para compartir este análisis sobre lo que está sucediendo en México. Sin duda, como bien lo señala, son muchísimas las aristas de la situación en el país, y lo que hemos estado viendo a partir del inicio del año es el incremento de los homicidios, el incremento de la violencia entre los grupos delictivos que se corona con esta confrontación abierta entre el grupo del Chapo Guzmán, en la denominada Federación de Sinaloa o Cártel de Sinaloa, versus el denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una escisión y que es resultado claramente de una política de seguridad orientada a la disrupción de los cárteles, a identificar lo que denominó el gobierno de Peña Nieto 122 objetivos prioritarios, de los cuales se han atrapado o se ha dado muerte a 100 de ellos, pero que esto no ha significado una baja en la violencia en el país. ¿Cómo valora usted la política de seguridad del presidente Peña Nieto? ¿Cómo la analiza contra el narcotráfico y el crimen organizado? Pues sin duda trató de hacer un cambio al inicio del sexenio con una incluso promesa al electorado de reducir la violencia y cambiar la estrategia de una centrada básicamente en el uso de las Fuerzas Armadas para el tema de la seguridad pública y del combate a las organizaciones criminales, a otra en la que se priorizaría la inteligencia, el fortalecimiento de las policías, que incluía este objetivo de crear la llamada Gendarmería Nacional, y asimismo se pretendía tener golpes más certeros. Sin embargo, a lo largo del sexenio hemos visto cómo se ha mantenido la política orientada a, insisto, el tema de los cárteles, y con mucho apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, que sin duda están cubriendo unos vacíos institucionales muy fuertes que tenemos en el país, sobre todo a nivel policial. Se ha tratado de hacer algunos avances, como la reforma en materia de procuración de justicia, la reforma penal, pero todavía estamos viendo apenas la implementación de esta reforma. Y uno de los grandes problemas de México, sin duda, son las debilidades institucionales y particularmente a nivel local, que es lo que estamos viendo en este momento. Yadira Gálvez, especialista en seguridad mexicana, analista mexicana. México, podríamos considerarlo ya como un estado fallido, ha ganado el narco, lo que son la batalla contra las autoridades, lo analizan así desde el interior de este país, porque afuera mucha gente lo ve así ya. No, yo considero que hay partes del Estado mexicano que efectivamente
están siendo objeto de esta apropiación por parte del crimen organizado, lo cual, insisto, da cuenta de la debilidad de nuestro país. Hay estados dentro de la República Mexicana, como fue el caso de Michoacán o en este momento Guerrero, Colima, Jalisco, que están experimentando una ola de violencia sin precedentes, pero en donde todavía hay ciertos márgenes de maniobra por parte de las instituciones y por parte del gobierno. Me parece que no podemos catalogarnos como un estado fallido en el sentido de que tenemos economía sólida o bueno, ahora van a anunciar que está estancada, pero tenemos capacidades económicas, se están tratando de avanzar en términos de las capacidades institucionales y también en el caso de las Fuerzas Armadas siguen siendo un pilar importante que no deberían de estar haciendo este tipo de actividades de seguridad pública, todos estamos de acuerdo, pero todavía el Estado mexicano cuenta con algunas capacidades para poder hacer frente a este desafío y tendrá que replantear la estrategia, pero en México sí consideramos muy arriesgado decir el tema del Estado fallido que tiene otras características a nivel internacional. ¿Cree que se van a recrudecer los enfrentamientos entre los cárteles? ¿Cómo está viendo en este momento la situación México? Y lo otro que le iba a decir Yadira Calvo es el tema de, perdón, Yadira Gálvez, el tema de las mujeres, de los crímenes contra las mujeres en México, igual los crímenes de Ayotzinapa no resueltos. ¿Tienen todos como eje común el tema, el problema del narcotráfico? El problema con México es que se están empalmando las violencias. Esto es, a la violencia de la delincuencia organizada se suma la violencia de la delincuencia común y lo que sí hay, sí tenemos un común denominador es el asunto de la impunidad. México es un país con altos niveles de impunidad donde los delitos no son denunciados y donde no hay una pronta impartición de justicia y entonces las personas de la calle ya no creen en la parte del sistema de procuración de justicia, además que tenemos un severo problema en las cárceles nacionales. Y en este sentido, pues si tenemos por un lado este problema severísimo, insisto, de impartición de justicia, el tema de la impunidad y el asunto del narcotráfico y las luchas intestinas entre estos grupos de delincuencia organizada que, pues si recordamos en México en los 80s, operaban pero bajo otra lógica, no bajo la lógica incluso de estar dañando a la sociedad, como pasó con muchos grupos en Michoacán, como puede ser la familia michoacana o los caballeros templarios, que generaron una dinámica vinculada directamente a secuestros, extorsiones y a dañar a la comunidad. Y por el otro lado tenemos unas situaciones tan atroces como son los feminicidios, sí, derivados de situaciones relacionadas con la violencia a la mujer, desde la violencia doméstica, pasando por los secuestros, la trata de personas, el tráfico de personas, que es parte de esas redes de delincuencia organizada, pero también, insisto, alentados por los niveles de impunidad, hasta llegar al tema de los chicos de Ayotzinapa, que pues todas las investigaciones están dando cuenta que sí había un tema ahí de conflicto entre líderes, entre grupos de narcotráfico en el estado de Guerrero, pero lo más grave de toda esta investigación es que dio cuenta de la penetración de la delincuencia organizada en las instituciones políticas del país y particularmente con ello me refiero a la relación que había entre el presidente municipal de Ayotzinapa con un grupo de crimen organizado, lo cual da cuenta de una relación simbiótica entre crimen organizado y poder político en México, que es lo que estamos viendo y que me parece que es terrible en términos de la gobernabilidad y la viabilidad del país, e insistir en el asunto de lo municipal y lo local como los eslabones más débiles de toda esta lucha. Entonces, desde ese punto de vista, Yadira Gálvez, analista mexicana, profesora de la UNAM, uno podría decir que sí, desde el punto de vista de la impunidad, sí es un Estado fallido. Ay, qué pregunta. Sí, desde el punto de vista de la impunidad, tenemos un gran reto por el cual trabajar, que es el sistema de procuración de justicia y sobre todo el tema del fortalecimiento policial también, porque si en México no se entiende que la lucha contra la delincuencia organizada pasa por un modelo de policía que atienda a las necesidades, pero que también sea capaz en términos de investigación, de uso de la fuerza, de rendición de cuentas, de todos estos controles de confianza que son fundamentales y un sistema de policía integrado y ya no fragmentado como el que hasta ahora hemos tenido en términos de que cada municipio tenía su policía y a su vez el Estado y la Federación, no vamos a avanzar
frente a la delincuencia organizada. Y en este sentido, pues sí tenemos un gran reto en materia de impunidad, de procuración de justicia y de policías. Muchísimas gracias a Yadira Gálvez. Sabemos que tiene que ir a dar clases allá en Así la es. UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Un privilegio haberla tenido aquí con nosotros en RTN Revista en Costa Rica. Bien, Antonio Barrios, nos vamos de inmediato, ahora sí, con las pantallas, porque queremos que usted nos analice este temor que hay en México de que se recrudezcan los enfrentamientos. Ya fue liberado el hijo del Chapo Guzmán. Así es. Y nos vamos de inmediato con las imágenes, tal vez para ir analizándola, para que nos siguen también por la 101.5 FM Radio Nacional. Así es, esta corresponde a la evolución de los cárteles en los últimos 40 años, según lo que ha pasado en México. ¿Cómo han evolucionado, Antonio Sí, Barrios? de hecho, en los últimos 7 gobiernos, en los últimos 40 años en México, ha habido una política de seguridad contra los carteles que lo que han más bien motivado ha sido no solamente una fragmentación de los carteles como una forma de sobrevivir y todo un proceso de evolución que le ha permitido precisamente desde la década de los 70, cuando José López Portillo era el presidente de México, en donde habían solamente 2 carteles, a que hoy hayan entre 9 y 12 carteles. Es decir, este proceso de fragmentación de 2 carteles en los 70 a hoy, al 2015 o 2016, que hayan 12 carteles muy bien organizados, muy bien estructurados, eso es parte estratégica de los carteles para poder sobrevivir. Y esto ha hecho precisamente de que muchas de las políticas de seguridad que México ha tenido haya sido imposible poder luchar y desestructurarlos completamente. Ahora vamos a ver a continuación, este es un mapa de ubicación de los cárteles de México que, como usted dice, se han incrementado además en los últimos años. De hecho, el Centro de Estudios y de Análisis en Estados Unidos, un centro de pensadores que se llama Stratford, este es un mapa muy reciente del 2016, es decir, de este año, muestran precisamente dónde están operando a nivel territorial los carteles dentro de México. Es decir, hay una repartición de todo el territorio, hay una influencia, hay un dominio territorial enorme de cada uno de estos carteles, en donde no solamente dominan territorialmente hablando todo el territorio mexicano, sino que incluso hay dominios sobre la política. Es decir, Yadira comentó algo muy importante, hay involucramiento de gobernadores, hay involucramiento de políticos a un nivel más bajo, que son parte de estos carteles que precisamente promueven a veces la rivalidad entre diferentes grupos que hacen precisamente que algunos estados tengan una condición de guerra prácticamente declarada más que otros estados. Entonces, este dominio de los carteles sin duda marca un fuerte arraigo de este tipo de grupos, no solamente a nivel de carteles, sino incluso de todos los grupos delincuenciales o todos los grupos de sicarios que operan precisamente dentro de México. Y el caso, y esto es una foto ilustrativa porque demuestra de que desde José López Portillo hasta Peña Nieto, de alguna forma se ha mantenido esa situación de violencia, a excepción del caso de Felipe Calderón, que es el primer presidente que se atreve a declararle abiertamente la guerra a los carteles. Y lanza el ejército a las calles. Exactamente, lanza el ejército por primera vez a las calles. Como dijo Yadira, ponen a los militares a hacer trabajo de seguridad pública cuando debería ser la policía, y eso hace precisamente que en el sexenio de Calderón se disparen la gran cantidad de muertos, que incluso en 6 años nunca habían habido tantos muertos en México, casi de 50,000 personas, principalmente, desafortunadamente, también más civiles que en sí propiamente esta lucha de los militares contra los carteles. Entonces es una etapa de las más violentas que hay precisamente en México en ese momento. Bueno, y a continuación vemos una de lo que es el cuadro que describe las células que operan en México. Sí, de hecho todos esos carteles, el de los hermanos Beltrán Leiva, lo que es el cartel de Juárez, el de Tijuana, el cartel del Golfo, los Zetas, que es uno de los grupos que empieza a operar fuertemente dentro de México a partir de 1999, que casualmente los Zetas tienen por origen la fuga de militares de élite del ejército mexicano que encontraron viable convertirse en los sicarios precisamente de los carteles, y cuando vieron de que eso no era suficiente, hoy los Zetas, más que ser un grupo sicario, ya se convirtieron en cartel de la droga, son de los que cometen las mayores atrocidades junto con los caballeros templarios dentro de México, la mayor cantidad de atrocidades dentro de México, no solamente entre los carteles rivales, sino incluso contra políticos o contra personas que están vinculadas directa o indirectamente en el mundo del narcotráfico. Entonces es gente que está dispuesta precisamente
a hacer lo que sea. Y esta otra ilustración es lo que evidentemente pues se torna en una pesadilla en Estados Unidos al menos, porque son túneles, es decir, el túnel que se encontró en abril de este año tiene casi 1 kilómetro de largo. Son túneles con electricidad, son túneles con ascensores, son túneles que tienen vías férreas para transportar la droga al otro lugar, y todo eso es posible solo porque los carteles saben de que hay un mercado de consumo en el norte, que es precisamente Estados Unidos el mayor consumidor de droga a nivel mundial, y consecuentemente pues la venta libre de armas o semilibre de armas en Estados Unidos se le permite precisamente a los carteles tener la gran cantidad de armas que ellos tienen dentro de México. O sea que el cártel de Chapo Guzmán es solo uno más, porque los más fuertes son los caballeros templarios, en este caso los Zetas. Los Zetas. Lo que pasa es que la pregunta... Y esa mezcla, militares del ejército yéndose a los cárteles, sí, ¿verdad? como bien dijo Yadira, desafortunadamente los carteles han logrado permear las estructuras políticas, las estructuras policiales, las estructuras militares, al punto de que han logrado atraer gente en virtud de eso, y la fuga de información que a veces hay en ciertos operativos estratégicos del ejército, de los aparatos de inteligencia, cuando van a hacer un operativo gigantesco, ya los carteles saben eso de antemano y logran escapar o logran completamente desarticular todos los montajes que tienen en muchos estados para que cuando las autoridades llegan no encuentran absolutamente nada. ¿Crees que se va a recrudecer la guerra entre esa cantidad, esos 12 carteles o esos 9 carteles de narcotráfico con el secuestro, aunque ya se le liberó? Yo creo que está descabezado el cártel del Chapo Guzmán. Yo no diría que está descabezado. Lo que hay en este momento es simplemente una reestructuración, porque como el Chapo Guzmán, como el líder indiscutible, está en este momento en la cárcel y está cerca de ser extraditado, entonces lo que hay es una rivalidad entre cabecillas importantes que muchas veces tratan de luchar a ver quién se hace cargo del cartel. Y el secuestro que hacen, por ejemplo, del hijo del Chapo Guzmán es precisamente en virtud de evitar que el hijo del Chapo Guzmán eventualmente tome las riendas de este cartel, porque hay otros lugartenientes más interesados en hacer posible esto. Ahora, se habla de que puede ser posible de que ya el hijo del Chapo Guzmán haya sido ejecutado, anda circulando información, pero eso es parte de todo este proceso en donde podría recrudecerse la situación de guerra entre los carteles, sobre todo el de Jalisco y al que pertenece precisamente el Chapo Guzmán, precisamente porque los carteles pocos años sobreviven con un solo nombre, están en una rivalidad constante luchando por territorios y están reestructurando no solo como organización, sino que se reestructuran incluso como nombre. Entonces eso hace precisamente que el mapa que anteriormente vimos de cómo está repartido todo el territorio mexicano, hace de que eventualmente lo que hoy tiene por dominio un cartel en un estado lo pierda porque el otro se lo arrebata. Y eso es parte de esta guerra constante en la cual en algunos casos es mucho más violenta, en otros casos es más pasiva, entre los diferentes carteles y entre los diferentes grupos sicarios que forman toda esta raigambre gigantesca que tienen tomado prácticamente el ¿Y cómo luchar con eso? Mexicano. ¿Cómo luchar con eso? Porque hay partes de México, como decía Yadira, que ya definitivamente están prácticamente perdidas, es totalmente de dominio del narcotráfico. Sí, es desafortunadamente la debilidad institucional que hace precisamente que el crimen organizado tome como suyo estos carteles, estos territorios. Es decir, si nosotros vemos un poco lo que en el pasado ocurrió en Colombia, era igual. Es decir, hoy se habla de que lo que existe en México es una colombianización de la guerra narco que la vivió en los 80s y en los 90s precisamente Colombia. Y esta reestructuración y esta fragmentación del territorio en donde no hay presencia del Estado, no hay una ley del Estado que garantice la estabilidad, eso le permite a los carteles precisamente tomar y hacer suyo el Estado, incluso en contubernio con políticos, con alcaldes municipales que se hacen parte precisamente de eso. No es la primera vez que con todo esto que Peña Nieto está tratando de hacer para limpiar al Estado mexicano de esta penetración del narco, es procurar devolver la confianza a los mexicanos de que el Estado en efecto está procurando hacer algo, pero le está costando mucho porque borrar de la noche a la mañana 40 años de inestabilidad y de corrupción severa que sigue padeciendo México no es algo que la va a tener fácil Peña Nieto, y que quien lo suceda va a tener que continuar con esa política. Desafortunadamente no hay políticas de largo plazo en México. Cada gobierno, cada país trata de hacer algo diferente en virtud de ver cómo logra solventar la situación, y
quien sucede a Peña Nieto no garantiza de que el esfuerzo que Peña Nieto en ese momento está haciendo lo vaya a continuar a alguien del PRI o cualquier otro partido que logre llegar al poder en México. Gracias, Antonio Barrios, Mucho por gusto. el análisis. Igual a Yadira Galvez, que nos acompañó desde México. Hacemos otra pausa. Ya